Hey, parceros metaleros, bienvenidos a una entrevista más, a un encuentro más con una banda, con el representante de una banda que en los últimos 30 años ha sacado muy interesantes producciones, pero que precisamente hace unas pocas semanas ha dado a conocer, ha lanzado un nuevo álbum que ya ha tenido una visibilidad importante y reacciones alrededor del mundo. Vamos a hablar de él, de ese álbum, pero vamos a hablar también de otros y de otros trabajos. Por eso quiero darle la bienvenida al señor Héctor Carmona, líder, vocalista, guitarrista y compositor de la banda Luciferian. Héctor, bienvenido a Metalero Press y gracias por este espacio. Hombre Juan, un gusto saludarte, también un gusto saludar pues a todas las personas que están pues viendo el programa. Desde hace tiempo, hermano, le contaba que yo venía siguiéndole las entrevistas, no solo en el ámbito rockero, metalero, sino, hermano, en el ámbito general, desde políticos hasta grandes actores, hermano, muy teso, porque era como ver a un metalero como en esas esferas y era curioso para uno, pero a la vez era muy interesante, hermano. Qué bacano, viejo Héctor, que se acuerde también esa época en que salieron muchas cosas por ahí paralelamente. No se ha hecho tan público eso en este canal específicamente, pero sí hay gente que ya llegó a este canal también como por esa influencia. Entonces, chévere, chévere que se acuerde. Pues Héctor, me gustaría que arrancáramos un poco hablando precisamente de lo que anuncié como al principio de la entrevista, que es este álbum que salió hace apenas unas semanas, Where Rivers of Sorrow Flow, un álbum que en lo personal a mí ya me contagió de una cantidad de emociones, me contagió de una cantidad de cosas, me envolvió y que me da la impresión que siguiendo una línea conceptual, sonora, estilística, que uno sabe que es Luciferian, este álbum se inmiscuye en un mar emocional muy fuerte. Creo que el mismo título del álbum lo dice y las melodías y las letras lo constatan. Mm, Me gustaría que habláramos un poco de eso, de ese origen de ese álbum, del origen, pues no solamente musical que vamos a desarrollar, sino el origen general, conceptual y estoy seguro que emocional. Finalmente todo también es obra de las emociones. Bueno, como bien lo dices, Juan, este álbum, hermano, es algo bastante complejo porque yo venía de un bloqueo compositivo tenaz, hermano. Duré más o menos un año y medio que no me fluía absolutamente nada. Intentaba componer y no me salía nada y nada y nada. Quizás todo con mucha afectación en el tema mm, del tema de pronto de problemas o tragedias personales que estaba viviendo en ese momento. Pero hermano, con el tiempo, ahí dice una parte en una lírica de este álbum, dice que ellos decían que el tiempo como que cura, pero que era una mentira porque el dolor se volvió mi más fiel amigo. Y de muchas maneras eso fue lo que sucedió, que yo llegué a un punto que entendí, hermano, de que la fuente de inspiración más grande que yo tenía no estaba en buscar de pronto, como uno siempre hace, como buscar como en temas generales o temas más universales, sino que estaba, hermano, enfrente al espejo mío. Yo la labor que hice fue como mirarme a un espejo y no para ver mi cuerpo mortal como tal, sino para ver todo el tema emocional que estaba surgiendo en ese momento y todo lo que estaba como intentando transmitir, pero que lo tenía como cerrado, como aprisionado. Entonces, de esta manera, hermano, empecé yo a crear unas maquetas y fue loquísimo, hermano, porque después de venir de un bloqueo compositivo de año y medio, todo se fue dando de una manera absurdamente rápida y todo iba dándose, hermano, como si todo ya estuviera como escrito, como si los temas ya estuvieran como uno haciendo como covers, que todo ya está listo, todo ya está delineado, todo ya está construido. Y eso fue lo que pasó, hermano. No solo me aventuré a hacer las guitarras rítmicas, digamos, de la parte, digamos, compositiva, sino que fui más allá y también me puse a hacer las guitarras líderes, como las guitarras de la melodía y a ensamblar
y a crearle ya una cantidad de ambientaciones a esto. Y hermano, y fue tan loco que mm, en un par de semanas yo ya tenía 4 temas listos del álbum, o sea, la mitad del álbum. Y luego en poco tiempo, ponle 2, 3 meses, ya tenía los otros 4 temas y así se completó el álbum, hermano, completo de una manera que todo fluyó, porque es el problema con las composiciones cuando tú intentas como forzar de transmitir esas emocionalidades que uno percibe en ciertos, digamos, álbumes o ciertas bandas, pero esto no se puede forzar, hermano, esto tiene que ser algo que fluya, que naturalmente se exprese, porque cuando uno lo intenta forzar, digamos, no, yo quiero que este tema suene a puro odio que tengo represado, no, no, simplemente no va a dar, usted no va a transmitir eso tiene que ser algo natural. Y hermano, y yo me pongo a escuchar de manera muy, intentando ser muy objetivo, y yo siento eso que se transmite. Desde que empezamos a grabar hubo una serie de conversaciones del el chico del estudio donde grabamos, de Mauricio Gallón, un reconocido músico de acá de la región, quien tiene un estudio muy brutal acá, y él empezaba a hablar con personas que estaban ahí en la grabación, pero entonces ellos como que se olvidaban que uno estaba ahí, y ellos decían, hermano, este álbum suena como a frío, como que esa tristeza como que se transmite, y empezaron a hacer como un análisis de lo que sentían y yo era asombrado, yo, uy, hermano, sí se logró plasmar lo que intentaba transmitir, todo ese dolor, toda esa tragedia humana, hermano, como intentar transmitir todo esto y ir más allá de lo musical, que no solamente fueran temas, digamos, bien estructurados musicalmente, que tienen un solito y que, no, 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 que hermano, que contaran una historia. Yo por eso, hermano, agradezco mucho la oportunidad que se dio de publicar el álbum completo Ujú. a través de Black Metal Promotion, Sí, porque yo no me imaginaba, a pesar de que es lo que le recomiendan a uno todos los que saben te dicen, en los álbumes hay que primero mostrar un single, luego a los meses mostrar otro, y eso se puede ir en un proceso, hermano, de hasta un año, mostrando singles. sí, Pero es que yo no veía, hermano, el álbum ahí porque era como tú tener un traje y como ir como sacando retazos. ya. Entonces no se iba como a transmitir bien la idea, porque es que todo el álbum narra una idea, intenta transmitir unas emocionalidades que hay que escucharlo completo para entenderlas. Y afortunadamente los que han escuchado, personas que son muy, digamos, cercanas, pero por eso mismo yo confío mucho en su criterio, es porque ellos no tienen nada, ningún problema en decir a uno las cosas de frente. Decirle, hermano, no me gustó, o en este caso, ellos me dicen, hermano, el álbum se va rapidito. Yo no lo siento que sean 36 minutos, se va rapidito, es muy variado y todo eso que usted dice que intenta transmitir como algo en general es lo que uno siente. Entonces, hermano, yo pienso que se logró algo muy valioso que muchas bandas quizás llevan buscando años, que es ir más allá de la música y no, hermano, y la respuesta del público lo ha como corroborado todo esto que te expreso. Ujú. Hay algo que me gusta mucho y es que en esa descripción que hace Sector del álbum se habla como de que el álbum se va, como que fluye y precisamente desde la portada del álbum pues está ese concepto sobre el cual veo una serie de detalles que lo llevan a uno a ampliar la imagen y revisar también datos y cosas que vamos a desarrollar. Pero me gusta esta idea de que un álbum fluye porque se convierte en una especie de propuesta narrativa también, entre el sonido y entre las letras y entre el concepto. Entonces, vayámonos un poquito porque el concepto es total, es general a la parte gráfica, a la parte inicial, a la parte de la portada, que de pronto a algunos les podrá como traer a la memoria esta barca de Caronte también, estas alusiones a la muerte,
que son muy claras y que además pues es una portada muy bonita. Me gustaría también saber de dónde viene, quién está detrás de ella y hablemos un poco de eso. Bueno, mira, te cuento, en el pasado hemos intentado como conseguir o lograr llegar a ideas de portadas como muy brutales, como que artísticamente son, que uno dice, wow, uff, brutal, esos colores, que son de pronto serpientes colosales, hermano, que son como muy vistosas. Pero para esta portada sí queríamos como expresar algo totalmente personal. Entonces yo llegué a un punto que entonces me senté con la banda y les propuse. Les dije, vean muchachos, el tema tanto tanto instrumental como lírico va muy enfocado a lo personal. Yo les propongo que el personaje de la portada sea yo mismo, no por temas de ego, no por temas de ego, y yo espero que ustedes me lo entiendan porque esto es complejo que ustedes lo acepten, pero yo propongo como retratar todas esas vivencias, toda esa angustia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento en esa portada y en lo musical también, que sea, hermano, como un paquete completo, Ujú, que sea desde lo visual hasta lo musical, hasta el intro, hasta todo. Ellos me entendieron la idea, entendieron que no era por temas de ego, sino que quería ir más allá de lo musical, aceptaron de inmediato. Luego yo ya me puse en la tarea, me conseguí, hermano, un artista de Indonesia llamado Arda Lepa. sí, Empecé con él a narrarle qué era lo que yo buscaba, que yo no buscaba algo como así como que fuera visualmente como impactante, como que usted, sino que quería que fuera algo más personal, algo quizás hasta más artístico, que tuviera sus detalles muy personales, cada detalle fue, hermano, no fue como idea de él, sino que yo le iba narrando qué buscaba, entonces él empezó a enviarme como unos bocetos. Ahí ya empezamos como a un cruce de ideas, él a decirme que de pronto habían cosas que de pronto ya no casaban tan bien, que de pronto hasta el mismo logo que tiene, pues desde hace muchos años hemos usado el chivo y un anticristo, ujú, que ya hermano ya sí poníamos esos detalles que ya saturaban mucho la portada. Yo con eso yo no le discutí mucho porque, hermano, él es el que sabe, él es el artista, el que conoce, quitó en el logo, quitó el chivo y el anticristo, lo volvió, digamos, más simplista todo, que todo se transmitiera de una manera como más artística. Hermano, y este man fue dando con la idea, con la idea, con la idea. Hubo detalles que no se pudieron acomodar. Ejemplo, yo quería poner atrás una imagen fantasmal de una mujer, pero no, cuando él la agregó, ya se desdibujó todo, hermano. sí, Ya era ya algo que pasaba esa línea que debemos intentar no cruzar, que se vuelve ya de pronto arte, que se vuelve, pasa como a lo absurdo, como de pronto que ya no visualmente ya no es como algo, un arte como tal sobrio, sino que ya se vuelve es como algo ya que no deja de ser el pierde como el sentido de la idea. sí. Entonces volvimos de para atrás esas ideas, él muy dispuesto siempre, hasta que hermano dio con lo que era y le dije yo, hermano, no le peleo una, esa es la idea que yo tenía en mente. Entonces esto yo intento siempre a los artistas darle como vía libre para que ellos, pues que tienen mucha visión, porque uno no se las sabe todas, que me den como ideas, que me den de pronto enfoques cómo puede ir, pero en este caso no fue así. Yo ya tenía como una idea en la mente de qué buscaba, todos los detalles, toda la imagen, la tenía retratada, hermano, y así fue que se logró este arte de la portada. Sí. Sobre este arte de portada y como bien mismo, como vos mismo ya lo describías, pues digamos que estás tú, aparecen dos gaticos por ahí, por lo menos de lo que alcanzo a ver, está un reloj de arena, que es claramente un símbolo muy interesante.
Y hay una lápida en la que aparece pues fecha de nacimiento y fecha de muerte, como casi toda lápida, 1978-2021. Vos naces en 1978, en el eje cafetero, en Manizales. Eh, y me gustaría pues hablar de esa referencia, que reitero, es Sí, sí, para el porque ojo detallista. total, porque de pronto las personas asimilan o piensan de inmediato que el tema de la lápida es referente directamente al tema de mi hijo, que él Ujú, fue asesinado en el 2021. Y no, no, no va como en torno directo al tema de mi hijo, porque hermano, yo de pronto guardando un respeto hacia él, no quería como usar o usarlo a él directamente como para algo mío, a ujú, pesar de que todo el álbum va dedicado a él, a la memoria de él, pero esa fecha simboliza en la tumba, es de 1978, que fue cuando yo nací, a 2021, que fue cuando asesinaron a mi hijo, simboliza de manera de que muchas cosas para mí murieron ese día y gran parte de mí falleció ese día. ujú. Mi pareja siempre me regaña y me discute mucho cuando yo hago esa afirmación, pero hermano, es que es imposible que cuando usted lee como históricamente está pues como es la creencia histórica de que cuando usted le asesinan su hijo es el dolor más grande que puede sentir un ser humano, no el dolor físico, no el dolor, digamos, bueno, si a usted le fallece un padre, pues hermano, es muy duro, pero hermano, ellos ya han cumplido su ciclo de vida y llega un momento que ya el cuerpo ya no funciona. Y en este caso que fue una muerte tan hermano, tan inesperada en su época más hermosa, más brutal como ser humano y que hubiera sido arrebatado de una manera tan absurda, entonces en ese momento gran parte de mí fue asesinada, eso es de ahí. Y entonces yo quería como simbolizar esto en esa tumba. Pero entonces muchas personas que asimilan de inmediato las cosas, ellos piensan que es la fecha de nacimiento de mi hijo, pero no, no. Esa es la fecha de nacimiento mía, hago como una simbología. El reloj de arena, hermano, es el paso del tiempo, que es inevitable para todos, que ya está como terminando el paso del tiempo, pues porque, hermano, después de una situación así uno ya mm, aprende a vivir pues con el dolor, porque el dolor no se supera, pero si uno aprende a vivir con el dolor, mm, y a pesar pues de que hay muchas cosas que a uno lo atan a la vida, pero uno hermano ya está preparado para que el sufrimiento de la vida ya lo libere a uno. Entonces, no es en un tema, no intento tampoco retratar un tema victimizante de que, ay, que no, que pesar, no, Sí, sí. pero quiero como retratar es el tema más de emocional, el tema más de expresar todas estas vivencias, todos estos sucesos. Hermano, y yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué homenaje le puedo yo rendir al ser más querido por uno, que es su propio hijo, que es la música, que es lo que yo hago? Entonces, ese fue como en lo que me embarqué en esa idea. Y sí, hay muchos símbolos en la portada, están los gaticos. En realidad, hermano, yo tenía acá 5 gatos en esa fecha que se hizo la portada, eh, pero ya era, hermano, ya era muy redundante poner una cantidad de gatos en la portada. Sí, Entonces, sí. hermano, yo le dije al artista, no, pon dos. Los cuervos, genial, eso, esa sí fue idea del artista. El fondo también fue idea del artista, que fuera como un lugar así como triste, como una especie como de un bosque, como con lagos, con neblina. Entonces, hermano, todo se fue como dando y yo creo que si uno analiza bien la portada, puede intuir qué se viene musicalmente.
y eso me parece genial. Una de las cosas que musicalmente más me gusta del álbum es que si desde luego, como tú lo dices, uno sabe con qué se va a enfrentar a nivel emocional, no necesitas encasillarlo, categorizarlo como alguien de pronto lo podría hacer igual en su derecho de esto es Black Depresivo. Este es el álbum de Black Depresivo de Luciferian, ¿no? Es Luciferian en una de sus tantas etapas, porque creo que Eso fue loquísimo, Juan, porque cuando ya nos entregan el producto completo, el álbum pues ya como tal, y entonces yo lo escuchaba y me encantaba, pero yo me ponía a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es black metal sinfónico? No, no es black metal sinfónico. Bueno, ¿esto es black metal atmosférico? No, esto no es black metal atmosférico. Bueno, ¿esto es black metal depresivo? No, no es black metal depresivo. Entonces no supe cómo encasillarlo. Tan así que cuando yo lo mandé a esta gente de Black Metal Promotion, la única descripción que yo le hice es black metal y entonces ya él lo encasilló en melodic black metal, que Ujú. podría aplicar perfectamente. Pero no, yo creo que eso, hermano, también es algo como muy mental y no es tan conveniente cuando uno busca como encasillar sí o sí algo, como que tiene que ser así. Eso no es tan chévere porque, hermano, usted pierde la oportunidad de usted transmitir una cantidad de sensaciones y emociones que porque tiene que ser de una manera diferente como usted no las está pensando en ese momento. Entonces, no, eso hay que dejar es que fluya, que fluya, que fluya. Y eso fue lo que pasó en el álbum, hermano, que fluyó, pero sí fue curioso que yo no supe cómo encasillarlo. De alguna manera mejor, ¿no? Verse en la incapacidad de encapsular algo en una categoría. Total, y es lo que pasa. Por ejemplo, hay amigos que me dicen, uy, qué buen álbum de Atmospheric Black Metal. Y yo, chévere. Ah, qué buen álbum de Black Metal depresivo. Y yo, chévere. O sea, no les discuto. Sí. Cada cual, hermano, como de que toma una percepción, pero si vas a ser de pronto un poquito objetivo, en el álbum se tocan formas, muchas formas, desde el black metal atmosférico, desde el black metal depresivo, desde el black metal sinfónico, desde el black metal melódico. Ujú. Entonces, es un álbum que afortunadamente se vuelve entretenido, Sí. porque pasa mucho, hermano, que de pronto uno busca un solo enfoque y se vuelve algo aburrido, no malo, no malo, pero hermano, usted ya va en el tema 4 tema 5 y usted ya está como aburrido, Sí. porque es la misma forma, es la misma mecánica, los riffs así, esto así, la guitarra así, las voces así, la estructura musical así, y entonces hermano, usted como que ya, como que se va como aburriendo y hermano, y no, y yo afortunadamente lo que siento y lo que me expresan las personas es de que pasa rapidito, que es un álbum que pasa rapidito, son 36 minutos y dicen, hermano, se me fueron volando, qué álbum tan entretenido y es algo como, es como un halago, que no me lo hacen directamente como un halago, pero yo me siento halagado, hermano. Claro. Precisamente me atrevería a decir yo porque el álbum tiene matices. Y e independientemente de que el concepto tenga que ver con el dolor, incluso en el dolor hay matices. Incluso en el dolor y en los estados más bajos hay pequeñas victorias y hay pequeñas alegrías. Hay cosas que son muy sutiles y precisamente la sutileza o las sutilezas son las que hacen composiciones interesantes. Por ahí diría Dostoyevsky las voluptuosidades, ¿no? Pero son muy sutiles y cada persona las va interpretando como a su manera. Por eso me dio la impresión cuando lo escuchaba que había momentos incluso épicos que generaban como esa emoción tensionante y que al final, ¡pum!, como que descansa un poco en un estallido, ¿no? Y creo que hace parte de ese deleite sonoro que cada persona pues va encontrando. Total, y que esa era como la idea, que bueno, digamos, la tristeza es uno de los pilares del álbum, pero no queríamos reflejar solo tristeza, porque hermano, dentro de un ser humano que está en su situación de tristeza,
están sucediendo una cantidad de situaciones emocionales y vivenciales que hacen que usted por momentos busque fortalezas, que usted por momentos busque reconciliarse o reencontrarse con sí mismo para reconstruirse. Usted busca una cantidad, hermano, de situaciones, dado a que el ser humano, hermano, es un ser supremamente asombroso Ujú. como tal, porque, hermano, un ser que busque cómo reencontrarse, cómo reconstruirse, eso es asombroso. Entonces es lo que se intenta transmitir en todo el álbum, no es ay, que estamos tristes, porque es que yo entiendo que todos tenemos nuestra tragedia y yo no puedo de pronto, hasta en las conversaciones mismas que tengo con las personas, yo no puedo empezar a tener una conversación con ellos y decirles, ay, yo tengo mi tragedia de vida y a creer como que soy especial porque tengo mi tragedia de vida. No, es que todos tenemos nuestra tragedia de vida, hermano. Todos tenemos nuestros momentos que nos toca que afrontar cosas horribles. Entonces, eso hace parte, hermano, de la vida, de la tragedia humana y cómo hacemos como seres humanos para sobrellevar todo esto y encontrar esa fuerza y esa fortaleza para poder continuar. Entonces, si tú analizas, el álbum va como en torno a todas esas sensaciones y emocionalidades de cómo hace un ser humano para llegar de la tristeza a momentos de fortaleza, a momentos épicos, a momentos de tranquilidad, a momentos de ira, porque hay temas que también expresan ira. Hay pedazos que son de desesperación, cuando usted vuelve y cae y usted cae en un abismo tan profundo que usted ya no sabe cómo salir de ahí y cómo usted busca dentro de todas estas emocionalidades, cómo usted busca para encontrar la fortaleza para salir en parte de ese abismo. Entonces es lo que intentábamos transmitir, hermano, y yo creo que, y de pronto es mal uno aventurarse a retratar las cosas, pero dado a lo que me expresan los escuchas, es lo que ellos perciben que se encuentran todo este tipo de emocionalidades, entonces tanto musicalmente como en lo que se intenta expresar, no es aburrido, porque es lo que somos como seres humanos, todo, una serie de emociones, una serie de sensaciones, una serie de vivencias, y eso, hermanos, a mí me parece genial. Claro. Dentro de eso que hemos hablado de este álbum, digamos que a veces aquí la dinámica es que empezamos hablando un poco como de lo más reciente porque es un poquito más noticioso, pero casualmente nos vamos es remontando a los orígenes y al inicio. Y me gustaría remontarme casi que en un solo salto, un poco anárquica esa narrativa García Marquiana, pero de una vez al origen de Luciferian. Porque tengo entendido, esto digamos que me enteré de esto gracias a una entrevista que le diste a Distorsión hace unos años. Por acá se me distorsiona la imagen justamente de este sin, el número 3 en el que mencionas que hubo un proyecto llamado Ominous Sacrifice previo a Luciferian, que en cierto modo fue ese enganche y ese encuentro con el black metal. Empecemos un poquito desde allá, desde Ominous Sacrifice y cómo se fue llegando a lo que hoy por hoy es Luciferian. Bueno, ahí sucede, hermano, algo como muy valioso, que yo creo, hermano, que como metaleros todos deberíamos de tener, que es como tener, hermano, y llegar al metal, pero con algunas raíces, que es que ahora de pronto aparecen muchos muchachos y llegan des directo a los géneros más extremos, hermano, y usualmente eso está ya como mal, como que esos muchachos como que llegan a un punto como que deciden salirse de esos géneros extremos y se salen del metal así del todo. Entonces, hermano, ahí vengo yo, digamos, de un muchacho, hermano, que escuchaba Metallica, Sepultura y algo suave como Guns N' Roses, Nirvana. Voy escalando de a poco a llegar a géneros como Unleash, el del death metal, pues de Dead,
bandas como Cannibal Corpse, y ya me voy adentrando de a poco al género del black metal. ¿Cómo llego yo de pronto a ese género del black metal? Por puros fansigns, puros signs que había de la época, y también por un programa hermano que es muy valioso, que históricamente aquí en Colombia muchos metaleros le debemos mucho, que era la cortina de hierro, que el presentador era pues el Bull Metal, un tipo icónico en el país, aparte que conmigo y con mi mamá fue gran persona, dado a que yo, hermano, le compraba música a él, y mi mamá iba pues mucho a Medellín y ella iba a quedarse como a una cuadra de la casa de él, y entonces yo mandaba a mi mamá, hermano, a que me trajera pues como de la mercancía pues que yo le pedía allá a la casa de él, y el hombre, hermano, siempre un señor. Entonces, gracias a estos programas, empezó uno como a adentrarse en el black metal. Luego por ahí, hermano, como en los, póngale usted los 94, 93, empecé yo a conocer ya el black metal nacional, que era, hermano, bandas como Cultus, como Leviatán, que era una banda de Manizales, y bandas como Belzebul de Medellín. Y eso, hermano, a uno ya como que lo iba encaminando a todo este mundo del black metal, que no solamente era un metal como tal, una pesadez, sino que era una forma ideológica, una forma de pensamiento que ya iba más allá del metal. Y eso a mi hermano me fue envolviendo, tan así que así fue que yo empecé ya pues en esta primer banda, en Ominous Sacrifice, que se inició, ponle, la idea venía en el 94, pero iniciamos formalmente ya a tocar en el 95. Del 95 al 96 alcanzamos a hacer algunos conciertos en Pereira, en lugares cercanos, hermano, y eso ya era algo muy brutal para uno, porque realmente usted ya iba tocando algo que no solamente lo identificaba musicalmente, sino líricamente, conceptualmente. Entonces eso, hermano, eso fue una época muy brutal, todo era con las uñas. Nosotros empezamos, hermano, tocando la batería, era hechiza totalmente, era hecha con canecas de basura, los parches eran radiografías así de personas que se fracturaban, y ahí se creaba la batería. Los platos, hermano, eran unas vainas supremamente rústicas que a veces se ponían, hermano, tapas de olla como para reemplazar, hermano, los platos, pero eso en ese tiempo sonaba muy brutal porque era como esa mística tan grande que nos tocó a nosotros como los metaleros de los noventas, algunos metaleros de los ochentas de finales, que había una mística tan especial, que todo era tan aguerrido, tan luchado, que todo estaba en contra, pero uno con esa terquedad, hermano, usted iba avanzando. Así es que ya pasamos, hermano, llega un punto que por temas, digamos, de falta de compromiso de estos muchachos, compañeros en Ominous Sacrifice, porque ellos se empezaron de pronto a ir por el camino de los excesos y empezaron a meterse, hermano, en temas ya de drogas sin tener algún tipo de autocontrol, que eso, hermano, eso peca mucho el satanismo en eso, peca entre comillas, en el tema de que hay que tener un autocontrol, hermano, porque si usted no tiene un autocontrol, usted cae mal, la caída es fea. Entonces, por eso, hermano, es que lastimosamente usted ve gente muy tesa en el metal, muy tesa en el black metal, pero, hermano, a veces llegan es que a la indigencia, a temas así, hermano, por temas de drogadicción. Es así, hermano, que entonces ya no fue posible tratar todo este tema con la banda, con Ominous Sacrifice. Iniciamos ya en el 96 con Luciferian como tal, y yo ya iba enfocado en hacer black metal como tal, porque Ominous Sacrifice era Black Death, pero yo ya iba, hermano, ya enfocado totalmente, hermano,
a tocar black metal, que era lo que me identificaba de muchas maneras. Sí. Yo ya para esa época le había comprado mucho material a Bull Metal principalmente, y él me enviaba, hermano, lo último que había salido a nivel mundial, hermano, y no solo eso, sino que me enviaba, digamos, en VH, las presentaciones en vivo de las bandas top, de ver usted a Samael en vivo, ver a Diesai, ver a Rodin Christ, ver una cantidad de bandas que usted pues ni se imaginaba cómo era la puesta en escena de ellos. Y ver todo tan brutal, hermano, eso antes uno como que lo iba llenando más como de esa pasión por ese género, Sí. hermano, y así es que ha pasado los años y ya 30 años en esta vuelta, hermano. Han sido 30 años en los que, como bien ahí podemos ir atando cabos, ha habido una evolución muy interesante y una exploración profunda. Por ejemplo, el último logo de Luciferian para este álbum, como bien lo decía Héctor hace un rato, es un poquito más minimalista para poderle dar elementos al resto de la obra, pero creo que ahorita Héctor dijo una serie de palabras clave que sí o sí hay que profundizar aquí en esta entrevista, y una de esas es el satanismo. El satanismo como filosofía y como corriente espiritual, que de hecho hizo de Luciferian también una especie de embajadora del satanismo por Colombia, en una pieza audiovisual que también ha dado mucho de qué hablar, que es hoy por hoy un elemento, digamos, documental muy interesante, muy bien hecho, y que pues deja ver como esa parte espiritual y muy cercana a usted. Entonces, me gustaría profundizar en eso con preguntas como por ejemplo esta, y es de ese satanismo tan amplio, conceptualmente, cuál corriente o cuál interpretación un poco más personal siente que lleva Héctor a lo largo de su camino como black metalero, porque todo esto va unido. Total, hermano, ahí también haces como una descripción que es bastante compleja en el satanismo, que es una ideología o un pensamiento totalmente individualista, y uno pretender, hermano, como tomar vocería o hablar o agremiar un conjunto de pensamientos individualistas sería absurdo. Por eso yo siempre hago la claridad. Yo lo hablo desde mi punto de vista, desde mi visión de las cosas, porque hermano, yo ponerme como a agremiar a una cantidad de personas, eso sería loquísimo. Pero desde mi punto de vista, hermano, yo soy un satanista muy lavellano, muy creyente en el tema interno, en que todos tenemos nuestra bestia interna y que podemos dejarla fluir o intentar controlarla. Porque, hermano, tú ves hasta las personas del común que estallan de mala manera, digamos, viejitas, hermano, que fueron rezanderas toda la vida y por X o Y motivo, hermano, terminaron asesinando dos o tres personas, Ujú. porque esa bestia interna emergió y no le dio como un control a ese tema, hermano, y entonces estalló mal. Entonces yo creo que es como entender eso, que todo ser humano tenemos una dualidad, pero hay que saber qué dejar que emerja y ante quién. Ejemplo, mm, uno no puede, hermano, ser, digamos, poner la otra mejilla a alguien cuando te está dando un golpe, porque no tiene sentido, hermano. Yo creo que eso aplica ante la vida en general. Entonces yo creo que esa es como la base de la ideología satanista que yo tengo, por lo cual, hermano, muchas veces me han entrevistado, no solo en Colombia, sino en Sudamérica, en medios grandes, y yo he narrado, digamos, una ideología o un pensamiento muy abierto de mente en cuanto a que yo creo que ya la época de que hay que acabar con todos los cristianos y que yo no sé qué,
pues hermano, las mamás, los papás de uno son cristianos y uno no va a dejarlos pues ser lo que ellos son, que porque es que yo tengo un tipo de pensamiento. Entonces yo creo que eso va, hermanos, más en una búsqueda interna y una búsqueda personal, en mejorar, en avanzar, más que hacer una contraposición en contra de mis familias, en contra de mis amigos, en contra de mi pareja. Es como una evolución, hermano, que debemos de tener en el pensamiento, que muchas personas no la van a hacer. Muchas personas se cierran y piensan que esto desde los 80 finales hasta ahora es ir en contra de un cristianismo como tal y que malditos cristianos, ¿no? Pero entonces, hermano, hay que ir más allá, hay que ir más allá, tener una idea. Si tú tienes hijos, yo creo que el obsequio más grande que le puedes brindar es darle la libertad de pensar, la libertad de escoger, porque es que si nos ponemos a ver aquí en el tiempo y generacionalmente, siempre hermano, siempre estamos como orientados a continuar una serie de pensares que son de los padres, siempre hermano. Entonces, si el papá de uno era cristiano o era evangélico o era, entonces quería como impregnar esos pensares a las buenas o a las malas. A mí me tocó una época que, a pesar de que mis papás eran muy abiertos de mente, ellos siempre han sido, mi papá siempre fue católico, él ya falleció, mi mamá siempre ha sido católica, mi abuela sí era un poquito más católica, un poquito más extremista, y ya cuando uno no quería como seguir ese tipo de pensares, uno estando muy niño, entonces ellos primero empezaban con un abuso psicológico, que empezaban a decirte, mira, si no rezas, se va a abrir un roto en la tierra y van a salir unas manos gigantes del demonio y te van a jalar. O sea, hermano, usted decirle eso a un niño que se va a abrir la tierra, o sea, hermano, eso era loquísimo, porque uno pensaba que era verdad, porque uno confiaba tanto en sus familiares que uno pensaba que era verdad. Luego con el tiempo tú ibas como quitando ese imaginario y entonces ya usted ya no, ya usted ya se rehusaba a ir a misa con mi abuela. Y ya empezaba, hermano, el abuso físico, a pegarle a uno, a pegarle, a darle, hermano, con una correa, que porque uno no quería ir a misa. Entonces yo creo que es eso, como ir buscando una visión más allá de que es que, yo soy satanista, entonces yo, todo lo mío basa en malditos cristianos, todo lo mío basa en muerte al cristianismo. Pero hermano, no es como yo decirlo a boca llena o jactarme de muerte al cristianismo, sino que es que usted, hermano, con actos pequeños, usted va acabando ese tema generacional de enseñanza católica o cristiana, y eso, hermano, en parte eso es una gran blasfemia para todo este tipo de religiones y es una forma de brindar esa libertad que no tenemos como ser humanos muchas veces, que es el acto de blasfemia más grande que usted puede hacer ahora es brindarle a sus hijos la libertad de escoger, porque hermanos, o socialmente eso es inaudito, porque se supone que usted debe continuar ese proceso. Entonces, por eso tú le preguntas a muchas personas adultas, ¿usted por qué cree en el cristianismo? ¿Por qué cree en el catolicismo? ¿O porque usted es evangélico? Y se quedan pensando y dicen, no, porque a mí me enseñaron así. Entonces, hermano, es como ir quitando ese tipo de lazos, de formas arcaicas y dar esa libertad. Eso sería la blasfemia más grande que podemos hacer. Entonces, esa es la visión mía en general, como esa búsqueda de crecer como persona, de avanzar, de evolucionar, no dejarme, hermano, atrapar por los excesos, porque es que esa es la otra. Uno de los peores enemigos, hermano, para el satanista es no controlar esos excesos,
es dejar que la bestia, hermano, salga sin control, hermano, y eso termina mal, porque tú te autodestruyes. Y no, se supone que el satanista ve a su cuerpo como un templo, que se debe cuidar, que se debe preparar físicamente, mentalmente, para las adversidades o situaciones de la vida. Y es eso, hermano, que es un tema que da mucho para de qué hablar y que muchas personas van a decir, no, pero es que eso no es así. Y están en todo su derecho, porque volvemos a lo mismo. El satanista no puede tomar una vocería ante una cantidad de visiones individualistas. Sería absurdo. Es simplemente la visión que yo tengo de la vida. Algunos pueden decir, ah, ese man está equivocado, ese man no es así. Y es respetable, hermano. Respetable, pero pues hombre, es la visión que yo tengo, me ha funcionado mucho en mi vida misma. He tenido la oportunidad, hermano, de compartir con personas de todo tipo de pensar, de pensamiento, porque yo creo que eso usted debe llegar a un punto de madurez mental que usted se puede sentar ante una mesa con todos tipos de pensamiento y a usted no le van a cambiar, hermano, su forma de pensar así que porque está hoy sentado. Ujú. Yo creo que las ideas son para hablarlas, para debatirlas, para llegar a unos encuentros con las personas que van a uno tener una cantidad de puntos a favor o unos nexos que puede uno tener mentalmente, ideológicamente, y una cantidad de cosas que realmente no haya uno una lógica y que para uno es absurdo. Es como el dicho ese que las ideas no tienen derechos, pero las personas sí. Entonces yo creo que hermano es como una evolución que uno debe tener del ser. Y si vamos a ver, a ahondar, yo creo que son muy poquitos los casos, hermano, en el metal que uno dice que ve metaleros en las cárceles o blaqueros, porque es que agredieron o afectaron a una cantidad de personas por su pensar. Esto uno lo guarda para uno mismo y fue, hermano, y fue. Entonces, es como esa, como la base del pensamiento que yo manejo. Frente a eso hay algo que me interesa y es que ve uno también como una evolución en esa filosofía, porque inicialmente casi todo el que se empieza a inclinar por el satanismo empieza con esa, digamos que con ese mensaje anticristiano como base, como que lo que se está fundamentando hasta ahora, pero con el paso se vuelve un poco más individual, se vuelve un poco más profundo, se vuelve un poco más ejemplarizante incluso se puede llegar más como a lo que es el luciferianismo, que ya es una visión un poco más positiva, un poco más luminosa de lo que es o lo que llaman el sendero de la mano izquierda. Y creo que aquí se conecta mucho con la banda, primero pues por el nombre Luciferian, pero porque cuando hablo de evolución me da la leve impresión de que también hay una evolución conceptual de esa ideología en la banda, desde un álbum como Supreme Infernal Legion o I Am Perverse, donde hay una afirmación un poco más de la maldad, que es que por supuesto es existente, pero llegamos a una obra como Luciferian de Luciferian, el álbum pasado, a una canción como Bringer of Light, que es el dador de luz. Y ya no hablamos tanto de maldad, sino de iluminación, de generosidad. ¿Cómo ves eso ahí en Luciferian? No, total, estás totalmente, hermano, eh, teniendo una visión completa de toda la situación. Lo que pasa es que, mira, a pesar de que uno diga yo soy satanista, yo soy luciferista, yo soy, no sé, ateo, pero hermano, yo creo que como seres humanos cada individuo debería buscar su propio camino. Ejemplo, yo digo, yo soy muy, digamos, tengo mucha influencia de pensamiento de la Bey, pero hermano, de eso, a yo decir que yo soy un súbdito o un discípulo de la Bey, yo creo que ahí debe haber un break o un frenón, Mm. porque hermano, usted debe buscar su propio camino. Y si uno encuentra una cantidad de pensares que se pueden adaptar a tu vida misma y van generando esa evolución, eso a mí me parece genial. Por eso me parece muy brutal que
detalles todo ese tipo de pensares en la evolución misma de la banda, que empezamos con mucho odio, como al tema oscuro, a las de legiones infernales, y fuimos pasando ya a un tema, digamos, más interno, que es el Ian Perverse, ya esa búsqueda de que ya no son las legiones infernales, pero ya viendo de que el Ian Perverse está en uno. Entonces, ahí va avanzando y continuando, luego ya pasamos a una etapa, digamos, ya conceptual, pero en el álbum The Path of the Burning Serpent, que ya es algún personaje, pero ya mítico, pero digamos que es un personaje ya mm, inventado por uno mismo. Ujú, En ese álbum todo se encaja desde que es como una serpiente colosal, que ella es un dios y ella comanda una cantidad de legiones, digamos, de serpientes y otros seres. Entonces queríamos como, bueno, en ese lado. Ya pasamos al álbum Luciferian, que es un álbum ya más de iluminación. Ya hay cosas de satanismo, pero entonces ya hay una mezcla de pensares, porque es que hermano, yo respeto mucho el luciferismo, pero yo creo que no me podría como representar 100% con él. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero hay muchas cosas que sí estoy de acuerdo. Entonces yo creo que de todos esos pensares uno debe buscar su propio camino. Y si usted busca su propio camino y lo encuentra, genial, genial, como para no ir uno como enfocado en un solo lado y que esto tiene que ser así, porque usted puede llegar, hermano, a convertir este pensamiento en algo dogmático, en algo que es así y tiene que ser así, con mandamientos, con normas. Hermano, y si usted ya se convierte en eso, usted está desdibujando la libertad del ser, que es algo que debe prevalecer ante todo. Y ya luego pues llegamos a este último álbum, que es el álbum Where Rivers of Sorrow Flow, pero que ya es un álbum ya más personal. Ya no es un álbum como tanto ideológico, que es que yo me baso en la oscuridad, en el satanismo, o tomo cosas del luciferismo, sino que ya tomo el pensamiento propio y lo intento exteriorizar. Entonces es bastante curioso y me alegra, hermano, que en parte lo veas, tengas una visión de amplia de todo, porque eso hace uno que uno mismo haga como replantear la situación, haga una autocrítica. Y ujú. uno debe ir, hermano, yo creo que esos son de los pilares más grandes que uno debe tener como ser humano, intentar siempre hacer una autocrítica, porque es que usted no puede ir por el mundo y por la vida creyendo que yo me las sé todas. Entonces me parece genial, hermano, de que en conclusión es eso, de que todos los álbumes, todos tienen una cantidad de series de pensares, que como ser humano uno los va tomando lo mejor de esto, lo mejor de aquello, y los va como intentando como aplicar en su vida misma para ir como siempre en una constante evolución, siempre intentando ir en el proceso de trascender. Entonces, yo creo que eso es lo que deberíamos hacer como todos, como seres humanos, más allá de una ideología o pensamiento que usted diga que es que me identifico como esto y como aquello. Sí, esto me da pie a una pregunta y que tiene que ver, digamos, con una serie de reacciones que he visto por fuentes muy serias en redes sociales eh, frente a la aparición de bandas que de pronto ahondan en otro tipo de conceptos, hablando pues desde el black metal. Leí pues un ensayo reciente de distorsión, precisamente ahorita que mostré la revista, en donde se hace como una especie por ahí de crítica a ese tipo de tendencias que se salen como del llamado sendero de la mano izquierda. Estoy generalizando un poco porque pues no me puedo ir tan al detalle, pero pues viene ahí y digamos que es también una reacción, digamos, a respuestas de bandas como Cult of Fire, que está pegando, digamos, fuerte con un concepto más desde el hinduismo, otro tipo de filosofías. Y esto genera un debate, sin lugar a dudas, enriquecedor
e interesante, porque creo que finalmente los debates deben es llegar también a eso. ¿Qué visión tienes al respecto, Héctor, de ese tipo de conceptualizaciones que de pronto son más holísticas, son más amplias, pero que tal vez por eso mismo no pegan tan bien, no calzan tan bien en otras perspectivas? Mira, ese tipo de, digamos, de pensares de si cómo debe ser una banda o cómo debe ser una corriente, es algo tan subjetivo, es algo, hermano, más como personal, porque es que si vamos a ondear en el tema, las bandas que iniciaron, digamos, en Noruega, en el black metal, digamos, ya como nombre como tal, porque pues para muchos el black metal que primera ola, que segunda ola, y bueno, pero digamos en el tema de Noruega, tú las ves, hermano, y ninguna de estas bandas era satanista, ninguna. De hecho, ellos odiaban a la Bey, lo detestaban. Sí, sí, sí. Entonces era una visión más, digamos, más de al oscuro, más anticristiana, A lo más pagano también. a lo pagano, pero era no anticristiana porque sí, porque es que se me dio ser anticristiano, como muchos pueden ser acá, que es que somos anticristianos. ¿Y por qué son anticristianos? No, porque es que somos anticristianos. Entonces se vuelve algo dogmático y sin sentido. No, es porque este cristianismo llegó a una tierra muy similar como sucedió con Sudamérica, llegó a todas estas tierras noruegas y empezó a aplastar y a exterminar todo su tema cultural, su tema religioso, sus modos de vida. Entonces sucedió aquí lo mismo en Sudamérica. En Sudamérica ya teníamos nuestros dioses, nuestras costumbres, nuestras culturas, y llegaron fuentes externas a arrasar todo, a arrasar todo. Entonces de ahí es donde surge este rechazo por el cristianismo y por eso estas bandas se vuelven anticristianas. Es por eso, porque ellas no toleraban de ver una ideología o un pensar que intente exterminar a todos los demás. Y es que si tú ves, hermano, acá en Sudamérica fue loquísimo y en Europa también fue loquísimo, porque es que ellos no solamente aplastaban los lugares, sino que en simbólico, man, lo delicado de esto, donde estaban todos los templos indígenas y en Europa también donde estaban los templos vikingos y todo este tema nórdico, ahí es donde el cristianismo hacía sus iglesias. Entonces no solamente era el acto de destruir sus lugares, sino que era algo simbólico, era algo mental, de que no solo te voy a aplastar, sino que mi iglesia cristiana va a estar encima de su templo. La iglesia de Nidaros en Noruega, que es donde sale la portada del de Mysteries Doom Satanas, de Mayhem. Esa iglesia es impresionante, construida encima de un lugar, digamos, de culto vikingo, donde ya tenían sus costumbres. Y tú ves en todo Sudamérica, hermano, en Perú principalmente, todas las iglesias que hay en todos esos lugares, todas, hermanos, son construidas encima de templos indígenas, donde adoraban al dios, digamos, al dios sol, a la luna, donde tenían sus costumbres, y ahí fue donde ellos hicieron sus iglesias. Entonces, hermano, lo que te decía, no es que solamente fueron anticristianos por serlo, sino que hay una razón de peso detrás. Y esto es muy válido. Ya en cada cual pues, lo verá con buenos ojos o no. Pero entonces ahí volvemos al tema este, que no hay unas formas claras de cómo debe ser el black metal, de a qué debe ir. Que estas nuevas bandas lo ven en forma, digamos, de trascender de alguna manera. Hermano, yo no tengo problema con eso. Si no me gusta la banda, si no me gusta la lírica, no la escucho y ya. Y paro como el tema tan dramático que, que, que es que tal dijo que debe ser así o que no debe ser así, que tal dijo que tal banda es real o no real. Entonces es mucho drama. Se genera un drama, hermano,
y todos la emprenden en contra de una persona o de una banda porque dijo, porque no dijo. Pero no, yo creo que esto es muy subjetivo, hermano. No hay normas, no hay guías, no hay la Biblia del black metal de cómo debe ser, hermano, una banda. Yo creo que todos, hermano, pues vamos como evolucionando de alguna manera y eso está bien. Y si la persona, como te digo, no lo ve con buenos ojos, tiene la libertad de no escucharla, de no apoyarla, de no ir a sus eventos, de no adquirir sus trabajos y ya, y pare de contar, hermano. Es interesante esto porque en el black metal hay una paradoja y es que el black metal, lo oscuro, hay también muchos matices y hay incluso muchos colores y se ve de todo. Eso es innegable. Y, De y- todo, desde los metaleros mismos, tú ves metaleros súper abiertos de mente, hasta el tipo más obtuso, hermano, y más cerrado de mente, lleno de normas, de dogmas, y que tiene que ser así, que tiene que ser así, y cómo nos vas a insultar nuestro amado Black Metal, y a ponerse así casi, casi hasta como algo digamos, de un culto religioso, hermano, ya nocivo y absurdo. Entonces, esto es loquísimo, hermano. Loquísimo y peligroso, porque tenemos las historias, hermano, de metaleros que han sido fanáticos en sus pensares y llegan a un punto que ya no toleran el pensar del otro. Y han habido crímenes por estos actos. Hay una banda Surrender of Divinity, creo que se llama. Ujú. Esta banda, si no estoy mal, era por ahí de Indonesia o Singapur, bueno, por allá de esos lados. Sí. Hermano, la historia con esta gente es que la persona era un músico brutal, creo que era el vocalista, guitarro, fundador de la banda. Él vivía con su mujer, con sus hijos. Un día salió la mujer a comprar sus cosas de mercar. Por ahí se encontró un supuesto fanático de la banda y él le dijo, venga, yo soy fanático de la banda de su esposo. Usted me puede llevar a la casa de él para conocerlo, yo para comprarle algún material. Y de pronto, pues en la inocencia de ella llevó a este muchacho a la casa de este músico, pues sin ver nada malo. En ese momento ellos la pegaron muy bien, buena energía, él le compró material, ese dinerito, hermano, uno lo entiende que uno lo vive también eso le podía servir para comprar algo para los hijos, o para el mercado, o para la casa. Entonces ellos hicieron muy buen feeling, empezaron, hermano, a beber, se quedaron hasta la madrugada bebiendo ya solos, cuando llegó un punto que le dijo, el fanático le dijo al músico, le dijo, hermano, ¿tú qué piensas de nuestro señor Satanás? Entonces el músico le dijo, no, hermano, yo solo veo algo muy, muy simbólico, muy de lo que tenemos todos los seres humanos de adentro, o sea, no lo veo como un ser viviente. Pues hermano, al fanático le dijo, ¿me prestas el baño? Se entró al baño porque el mismo fanático luego lo narró por Facebook, toda la historia, que él se entró al baño y que él se miraba al espejo y decía, esto es mucha lácara, esto es mucha lácara. ¿Cómo va a irrespetar a nuestro señor Satanás? Esta es una lacra. Yo lo voy a matar porque si no lo mato yo, lo va a matar algún extremista religioso, algún tipo del Islam o algo así. Yo lo voy a matar, pues hermano. Le metió como 56 puñaladas, hermano. Se encegueció y le metió la matada del siglo. Y luego decía este fanático, decía, y a la mujer de él y a los hijos los perdoné, porque a final de cuentas, pues sí, no merecían llevar el mismo fin de la lacra del marido por ese pensar. Entonces esto no, si ven, no solo se torna en algo así que se vuelve obtuso, sino peligroso, porque el fanatista religioso no está solamente en el cristianismo, en el islamismo, sino que está acá también, en el satanismo o en el black metal. Se vuelve, ¿cuánta gente no han habido peleas de blackeros o metaleros por idioteces y le metió una puñalada por una idiotez?
que porque es que yo sé más y hermano, y cosas absurdas. Entonces yo creo que es eso, hermano, y como que ir entendiendo que ese extremismo, venga de donde venga, está mal, venga de donde venga, porque es que la esencia del satanismo, del black metal, es la libertad del ser. Si usted no tiene la libertad del ser, ya vamos, hermano, a algo dogmático, a un fanatismo absurdo. Después de haber hecho como un recorrido igual muy general, porque ahondar 30 años es una cosa muy difícil y creo que prácticamente imposible para lo que alcanza a ser una entrevista, por más detallada que trate de ser. Eh, Precisamente pues estamos en el marco de los 30 años de Luciferian y hay una actividad en vivo bastante grande. Recientemente estuvieron en Ibagué, por ejemplo, han tenido una serie de presentaciones importantísimas de no hace muchos meses, por ejemplo, como en la Media Torta de acá de Bogotá. Y sé que este año pues hay una agenda bien apretada precisamente por eso. Entonces, ¿por qué no hacer en la medida de lo que la memoria permita referencia a esos eventos para que la gente que quiera ver a Luciferian en esto nuevo que trae pues pueda hacerlo en los meses, las fechas siguientes? Bueno, hermano, yo, yo creo que eso siempre llega una serie de eventos cuando una banda, hermano, lanza un álbum. Mm. Eso siempre es muy, muy llamativo. Sí, afortunadamente han habido buenos conciertos en Medellín, en Ibagué. Ahora seguimos para Sogamoso. También hay un evento muy bueno que se está programando en Madrid, Cundinamarca. Eh, y yo creo, hermano, estamos a punto de confirmar algo para Bogotá para el próximo mes. Eso ya está muy, muy cerrado. Yo creo que eso se va a dar. Y hermano, y, y lo más brutal es uno como poder, no solamente que tú escuches el álbum en vivo, sino que usted poder sustentar el álbum en vivo, porque uno como seguidor, uno quiere ver eso, quiere ver, bueno, pero estos manes suenan así en el álbum, pero yo también los quiero ver en vivo a ver cómo suenan. Y hermano, y hemos podido lograr como ese balance entre lo que es en estudio y lo que es en vivo y la respuesta ha sido buena. Se viene también, hermano, una gira por Sudamérica a fin de año. Estamos terminando de confirmar una posible visita a Europa, sino que no estamos muy seguros si se dé para este año o si no ya sea un proyecto para el próximo año, pero siempre llenos, hermanos, llenos de proyectos, de objetivos, de poder, hermano, como ir avanzando con la banda, de poder ir haciendo lo que tanto nos gusta, que es no solamente grabar, sino, hermano, tocar en vivo. La carga de adrenalina y el tema, hermano, de tocar en vivo es algo muy brutal. Por eso, hermano, nosotros tocamos y tocamos y tocamos. Entonces, eso es lo que intenta uno. Aparte que también estamos, hermano, pues celebrando lo de los 30 años. Es algo bastante llamativo ver una banda que celebre 30 años, porque los que tenemos bandas sabemos que no es fácil, que es algo muy difícil y que no sea una banda, hermano, que sacó por allá dos temas hace 30 años y ahorita regresaron pues con bombos y platillos que a celebrar los 30 años de la banda, no. Es una banda que grabó dos temas hace 30 años, se abrieron y retomaron ahora, entonces hermano, pues no tiene mucha lógica que se vanaglorien pues de 30 años. Yo creo, hermano, que una banda que se vanaglorie o al menos pueda usted decir celebramos 30 años es porque usted está, hermano, siempre firme, ha ido luchando a través del tiempo, ha ido creando, ha ido produciendo, ha ido tocando en vivo, ha estado activo. No Sí. solamente que me desaparecí y ya retomé. Entonces, no, hermano, muy, muy brutal. Se vienen cosas muy, muy brutales y la promoción en forma, hermano, de este nuevo álbum que nos tiene a nosotros
como mucho a la expectativa, porque siempre era una incógnita grande para nosotros qué era la respuesta de los seguidores o de los asistentes a los eventos con Claro. respecto a este nuevo álbum, hermano, y muy brutal, la respuesta muy buena hacia los temas nuevos, tan así que hasta quizás la mejor respuesta del evento es hacer estos temas nuevos. Entonces, muy motivante, hermano. Eso es algo que creo que no se pierde y siempre se nota en vivo. Un show de Luciferian está lleno de esa tensión, de esa adrenalina. Y qué bonito que no se pierda pues, con el paso de los años y incluso a veces con la repetición que requiere estar tocando unos temas continuamente, ¿no? Creo que hay una cosa que sí me gustaría abordar y es el momento actual que vive el black metal en Colombia. eh, Se está lanzando a través de Green Revolution y esto, un compilado interesantísimo de, creo, 4 volúmenes del histórico de bandas de black metal que en Colombia han hecho historia y la siguen escribiendo y la siguen haciendo y que hacen de Colombia un país muy black metalero, casi que por tradición, con unos estandartes muy altos. ¿Cómo lees esta realidad actual del black metal en Colombia, que ya es una historia larga de la cual, pues, por supuesto, ustedes hacen parte? Bueno, mira, para este proyecto nos invitaron para pues estar con algún tema nuevo, pero en ese momento no alcanzamos a tener los temas nuevos. Entonces yo le propuse, hermano, al organizador de esta recopilación que si nos dejaba usar un tema anterior, él aceptó, dijo, no, hermano, la compilación no podría, o sea, no podría aparecer sin ustedes. Que Ujú. guste a muchos o no les guste a muchos, han construido bastante historia dentro del metal nacional. Hermano, y es algo muy valioso uno ver esa cantidad de bandas, cada una en sus formas, cada una a la medida de las posibilidades, cómo han ido construyendo, cómo han ido avanzando. Y eso, no, ese proyecto brutalísimo, hermano. Yo creo que el momento que estamos viviendo como Black Metal Nacional es muy bueno. Solamente ver la calidad de las bandas que son impresionantes, hermano. Salen con unos álbumes que, uy, queda uno, uff, ¿qué es esto, huevón? Esto no parece ni, esto parece como grabado en Europa. Y me refiero, hasta a veces uno dice, no parece de por acá, pero no es que no tenga la capacidad musical, sino que las producciones ya están tan altas, ya están en un nivel tan alto que uno ya dice, weón, esto parece grabado en otro lado, porque ya estamos, hermano, en unas formas de nivel de producción tan altas que, uy, que ya explotan las bandas de manera brutal a sus mejores niveles, a sus mejores formas, que ya, hermano, ya las bandas están sonando muy brutal, hermano. Bacano, bacano tener esa visión, me parece importante. Creo que, pues precisamente este compilado, este proyecto ha también reunido ese interés, lo ha reagrupado por la historia del black metal nacional. Curiosamente me hace acordar cómo llegué yo a conocer a Luciferian hace ya varios años cuando estaba por allá en el colegio y fue no necesariamente con una canción propia de ustedes, sino con un cover que le hicieron a Misfits, que es la canción Descending Angel que aparece en otra producción y casualmente yo tampoco conocía Descending Angel original de Misfits y termino es conociéndola a través de Luciferian. ¿Cómo fue esa? Eso sí quiero preguntarlo antes de acabar, porque ¿cómo fue convertir una canción que es del rock punk con a un black metal absoluto, en voz, en instrumento, en todo, pero sigue siendo, entre comillas, la misma canción? Eso fue muy curioso, hermano. A nosotros nos contactó varias personas que estaban, digamos, trabajando en ese proyecto, que querían hacer un homenaje a Misfits con todas las de la ley, hermano, algo autorizado, algo bien.
Entonces, bueno, entonces a nosotros nos contactaron, pero ya muy avanzado el compilado, hermano. Ya casi todas las bandas estaban, habían como dos cupos y ya. Entonces yo dije, no, no, este tema, pues los más conocidos de Misfits, dije yo, no, esos temas ya deben estar, hermano, escogidos. Pero hay un tema en especial que es ese Descending Angel, que líricamente es muy black metal. Sí. Mucho, pero mucho, mucho, mucho. Hermano, y me pongo yo a mirar y ese tema no estaba escogido. Y yo no puedo creer, hermano, ese es el tema que nosotros queremos. Dijo, ah, de una, de una, de una. Entonces, cuando lo tienen, porque esto ya va a salir. Y yo no, se lo tenemos en 15 días. Entonces, hablé yo con la banda, algunos quisieron participar, otros no. El caso es de que logramos hacer una versión muy propia, muy black metal, intentando no perder pues con la versión del tema y lógicamente respetando pues como la estructura del tema. Pero hermano, sí quedó muy, muy bacana esa versión. Nos aventuramos a apropiarnos del tema, digamos, en el tema del black metal como tal. Y no, hermano, la respuesta a ese cover fue muy, muy valiosa, pero es como todo, habrá gente que dice, no, pero es que no me gusta, yo quería algo más Misfits, pero no, de eso no, no se trataba, no hubiera sido tan brutal, hermano, porque la idea era como salirse de la zona de confort y apropiarnos al género. Y yo creo, hermano, que eso se logró, se pudo lograr. Sí, un temazo, ese es bien, bien cabeceable, muy, 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 muy bueno. Pues Héctor, de verdad que ha sido un gusto tener este espacio para conocer varios aspectos en la historia, en la cronología de Luciferian. Creo que el nuevo álbum pues fue la excusa para ello y sin lugar a dudas que esta charla sea también de pronto para los interesados la respuesta a algunas cuestiones que tengan ahí al respecto. Y pues estaremos entonces muy pendientes de lo que venga para la banda, de los eventos en estos 30 años de Luciferian, en los que muy seguramente pues quienes todavía no conozcan la banda se van a encontrar con un grupo muy sólido y con una propuesta bien interesante. Así que Héctor, de verdad, gracias por esta charla que ha sido bien, bien amplia en lo que se puede. No, gracias a usted, Juan, hermano. Qué honor para mí estar en este espacio. Como lo digo, yo conocía de su trabajo hace mucho. Me parecía muy brutal y muy interesante, hermano. Y uno poder ya tener esta oportunidad, hermano, se hace como bastante, hermano, bastante anecdótico. Porque yo lo que le digo, nos conocíamos como el trabajo, pero no habíamos podido coincidir. Bueno, también hacer el paréntesis, todas las respuestas que yo doy es a punto de vista muy personal, porque hermano, mmm, usted puede dar una charla de 3 horas de cierto tema y todo lo dijo bien, todo lo dijo perfecto, pero si en 10 segundos usted dijo algo medio raro, se le pegan de esos 10 segundos y todas las 3 horas se fueron a la porra. Mm. Entonces es algo muy personal, los pensares. Habrá personas que dicen que eso no es así, bueno, cada cual. Pero hermano, no, también invitarlos de manera muy, muy especial a que escuchen este nuevo álbum de Luciferian, Where Rivers of Sorrow Flow. Están todas las plataformas digitales en Spotify, Deezer, Tidal, en iTunes, no, en todo lado está en YouTube, hermano, y que intenten como de pronto entender la forma que quisimos darle al álbum, intenten de pronto sentir esas sensaciones y emociones que se sintió, que se intentó transmitir y por la cual, hermano, nosotros estamos muy satisfechos con él. Ha tenido muchísima buena respuesta, más que todo en Europa, tan así, hermano, que primero, durante las primeras 2 semanas, el país que más escuchó el álbum fue Alemania. Ujú. Ya ahora ya es Colombia, luego, no miento, el orden es, el país que más escuchó el álbum ha sido Estados Unidos.
luego Colombia y tercero Alemania. Ha tenido muy buena respuesta en Europa, hermano. Los países top en escuchas han sido los europeos. Y no, hermano, la satisfacción personal, hermano, y de haber como logrado como lo que se buscaba, hermano, para uno es algo demasiado valioso. Por eso también invitarlos que pronto llega ya en formato físico a través de Mutilated Records. Eso lo iremos publicando en las redes sociales de la banda. Invitarlos también a que lo adquieran para tener como el paquete completo, todo el tema visual, que es algo como muy brutal, hermano, que es muy místico el tema del formato físico. Y no, y nos vemos pronto en muchos eventos y para adelante. Héctor, muchísimas gracias. Queda eso clarísimo y a ustedes metaleros, pues ya saben, quédense ahí conectados para más contenido. Vienen bandas de diversas corrientes del metal, así que muy atentos. Allá estamos firmes.